Yo no puedo creer lo que vi. Maldito y dichoso Trani. Si te pudiera poner las manos encima, te daría una que te vas a acordar toda tu vida hasta tus nietos. Ay, tranquilo, tranquilo, volvé al eje. Abrí los chakras, expande el plexo. Lo bueno entra, lo malo se va. Lo bueno entra, lo malo se va. No. No lo puedo, no puedo. Ay, cuando me trabo es porque estoy muy nervioso con esa parodia que hizo. Bueno, voy a tener que molestar a mi analista. Ya hablo solo como los locos, ya hablo solo como los Trani. Bueno, mi analista se encuentra de viaje. Ahora está haciendo un viaje de descanso para alejarse de toda esta gente. Gente como la que uno conoce, ¿no? Pero bueno, voy a ver ya. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Espero que bien. Bueno, recibí su mail primero. Sepa que estoy un poco nervioso. Intenté tomar té de valeriana, junto a un té de boldo también. Pero no logro bajar de este estado de euforia y bronca y furia. Bueno, como verá, ambienté esta área de mi casa como si fuese su consultorio, dado que, yo sé que te puedo tutear, sí, te puedo tutear. Bueno, Gregorio, yo sé que estás de viaje de descanso, de viaje, llamémosle, buscándote, tratándote de encontrar. Pero me veo en la obligación, dado que intenté hacer una videollamada con vos, y bueno, tu cara en WhatsApp me aparece en gris y los mensajes hacen una sola palomita. Intuyo que debe ser un problema de señal. No sé tu paradero, yo tampoco doy mi paradero, no sabemos quién nos puede estar escuchando o viendo, pero mira, ambienté todo como cuando voy a tu consultorio. Compré el pan dulce que tanto te gusta, que siempre te llevo. Sé que vas a decir, no me tenés que traer nada, nada va a cambiar. Bueno, nada. Hasta puse, como haces vos, me costó conseguir el mismo diseño de vasos, pero bueno, puse mi medio vasito de agua finamente gasificada, porque necesito tener una reunión con vos, una sesión con vos, dado que hoy fue un buen día, pero me descubrí en la mañana ya un poco distinto a lo que soy. La verdad que bueno, el telepeaje hoy no andaba, decidí no ir directo, sino parar en la cabina y pagar como corresponde. Y la chica me dice, buenos días señor. Y yo le respondí de una forma horrible, le dije, ¿qué tendrán de buenos? Todo porque ayer en la madrugada comenzó un individuo, viste los videos del canal, yo hago videos para el canal, ayer en la madrugada un individuo que tiene un canal también, no es, cuando me trabo es porque se me desalinean los chakras. Bueno, no importa. Me decía, te abro un paréntesis, me decía, porque estoy muy sacado, estoy muy nervioso hoy, vuelvo de nuevo. Me decía un amigo que también hace videos, que tengo que constelar con este tipo. No sé qué es lo que tiene conmigo, se la trae conmigo. Empezó a subir porque yo estuve en la expo de las ferreterías y bueno, uno se vincula, uno es vendedor,
uno habla con gente, por suerte a uno lo aprecian y lo consideran y nada, transmite transparencia e inspira confianza. El poner tu producto en mis manos. Y parece que eso a ciertas personas le molesta. Y da la maldita suerte que el tipo tiene las herramientas que yo voy a hacer un video. Y espero que el video, que mi devolución sea no tan positiva, porque el tipo aparentemente no tiene buena experiencia con esa marca y bueno, ya sabemos lo que pasa. Después las hace pelota en el trabajo. Vuelvo de nuevo. Uno no puede mostrar sus herramientas tranquilo. Yo estuve intentando, ¿sí? ¿Me permitís hacer diván? ¿Puedo hacer diván? Yo ambienté todo como si fuese tu consultorio. A ver, uy. Ahí está. Bueno, y resulta que esta persona hace un tiempo ya se la tomó conmigo y nada, resulta que critica mis videos, pone en duda mi ética, mi moral, dice que soy un infomerciante. En una época me halagaba, me decía que soy un afamado tester de herramientas. De golpe no me dice más así, me dice youtuber, que soy un youtuber. Y sí, soy un youtuber, ¿cuál es el problema? ¿No se puede ser youtuber? ¿Eh? Ay. Ahora que me desahogué, que ya te lo conté, te lo comenté, es como que me siento más relajado, siento que el plexo solar se me está abriendo de nuevo. Quizás sea el té de valeriana que me tomé, pero bueno, siento que estoy mejor. Este tipo Trani, yo tengo que aprender a entenderlo. ¿Por qué intenta refutar todos mis dichos? Yo no estoy equivocado nunca en absoluto. Jamás. De hecho, lo puede decir cualquier persona. Siempre soy una luz. Una luz. Hice un video de 21 minutos poniendo un tornillo con distintas variantes de destornilladores de la misma marca. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? No, y este tipo me viene a decir a mí porque se pone a hablar pavadas 2 horas por charlita. ¿Qué charlita? Mostrarle a la gente cosas. Apretá un tornillo. Apretá un tornillito. Yo utilicé 5 destornilladores, Gregorio. 5 destornilladores de la misma marca. Hay que ver si él tiene 5 destornilladores de la misma marca. Utilicé un solo tornillo, no se partió la cabeza en ningún momento. Me gustaría ver si el sujeto este puede poner ese tornillo 5 veces sin que se le parta. La verdad, estoy como afectado, porque hoy el tipo osó hacer una parodia de una herramienta que me regaló. Permiso, voy a tomar un traguito de agua gasificada. El tipo osó hacer una parodia de una herramienta que me trajo un amigo. El tipo dijo que de Lituania. Nada que ver, no era Lituania, era Dubái. Anda distorsionando la información. Él es electrician en Lituania. En Dubái. Vino de Dubái y me trajo las herramientas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que alguien quiera tener una atención o un presente. ¿Cuál es el problema? La envidia no deja crecer el pasto. La envidia no deja crecer el pasto. Es peor que el agua salina, Ojo. Pero bueno, uno no se puede vincular con gente porque cae este tipo y es duro, el chabón es duro y no le entra
razón y estás convencido que tienes razón. Ahora voy a probar unas nuevas herramientas. Sí, te escucho. Disculpame que entré tan alterado. Lo que pasa que, bueno, es como que necesitaba desahogarme. Vos te fuiste, me aparece un solo tilde, la carita del WhatsApp está en gris y yo no sé qué pensar. Me aparece, deje, doctor Gregorio. No sé qué, no sé qué pudo haber pasado. Pero bueno, sé que te fuiste porque mandaste un mail derivándome a otro colega que vos le ibas a dejar mi historia. Pero ¿qué pasa? No me siento cómodo, no estoy cómodo, no estoy cómodo. A ver, no me siento cómodo con ese médico, con ese profesional, con ese analista. A mí me gusta ir ida y vuelta con vos. Por eso te decía. Sí, pasan cosas más importantes en mi vida. Lo que pasa es que todo lo que yo hago tiene que ser perfecto. No puede haber una mancha en nada de lo que yo haga. ¿Dónde viste que mi canal tenga enemigos? No existe. Como por ejemplo que un balance en mi trabajo dé negativo. Por un peso. Es mucho. Es una fortuna. No. No, por eso tengo el equipo de trabajo que tengo. No cerraba la caja una vez por una herramienta, el muchacho puso de su sueldo, le dije, no, no te equivoques, acá somos una familia, acá todos nos ayudamos, acá poníamos un poco cada uno, veíamos dónde estaba la fuga. Ay Dios, me siento tan indignado. Mañana espero que esa chica del peaje esté para pedirle disculpas, porque la verdad le contesté mal. Pero producto de que este tipo me saca de mí, porque yo solo quiero probar mis herramientas, como hacía 4 años atrás, como antes de ir a ese maldito y bendito Easy y cruzármelo, y encima fui yo quien lo saludé a él, porque ni siquiera me había visto, y yo tendría que haber hecho el pasito para atrás como Michael Jackson y ni siquiera hablarle. Pero uno es como es, y bueno, y decidí dar una oportunidad y dije, eh, muestra mi cartuchera, y también estaba la movida de Rucci, y estaba todo bien, hasta que tiene que llegar el señor justiciero. Estoy re loco. Mm, mm, mm. Bajo, bajo, bajo. Estoy más tranquilo. Ingresa lo bueno, sale lo malo. Ingresa lo bueno, sale lo malo. En la comunidad me decían, tenés cuidado, porque ese tipo anda en cosas oscuras. Él anda en cosas oscuras. Viste que nosotros, los de la comunidad no, porque son otra cosa, pero, o sea, cada uno es lo que quiera, pero yo soy budista. Yo soy budista. El tipo es un banda, el tipo es devoto e hijo de San la Muerte. Y me decían en la comunidad, guarda, porque ese tipo anda en cosas oscuras. La otra vez, pinché un neumático en la camioneta, mi camioneta de trabajo, que otros amigos de él, que también andan en la misma, haciéndose todos ahí los magníficos, subió una foto con travestis, diciendo que yo ando con travestis. Eso ya es cualquier cosa. No se puede hablar así de una persona, por favor. Yo no ando con travestis, soy un tipo de familia. Ay, estoy tan caliente. Bueno, cuestión que los muchachos de la comunidad me decían, andan cosas oscuras. Y yo pinché un neumático.
Y la grúa tardó 2 horas en venir. La grúa de la ruta tardó 2 horas en venir. Y yo no tenía tubos de impacto para sacar la rueda de la camioneta. Si no, yo lo hacía. Mal que mal me pongo en 1 hora la cambio. Tuve que esperar 2 horas y media. 2 horas y media ahí. Y te echó la maldición, me decían. Te echó la maldición. Ay, bueno, ya está. Ya pasó, ya fue. Déjalo ahí. Hay que saberlo entender. Él es así. Y bueno. Tranqui. Tranqui. Te hago una consulta al margen. ¿Vos ya aprendiste el reloj de la consulta para saber cuánto es tus honorarios? ¿O hacemos 40 minutos o me cobrás el equivalente a lo que estoy, llamémosle, usando del tiempo? Porque bueno, si no, quería saber si existe la posibilidad de pasar tus honorarios por OSDE. Pero bueno, nada, al margen. Porque me hizo bien, me hizo bien. La verdad que desde que te fuiste a tu retiro, perdí mi espacio. Yo ahí estaba bien. Fíjate que intenté adaptar este espacio de mi casa, incluso con los mismos colores que tu consultorio. Pero bueno, ya te lo mostré, mirá, traje el pan dulce que siempre te traigo, o alguna atención que siempre tengo con vos. Y ya sé que vos me decís que no tengo que traer nada, pero me nace hacerlo. Así que bueno, nada. Gracias por lo que me estás diciendo. Ahora entiendo claramente. Todos esos videos que hace de parodias y demás. Es admiración que tiene por mí. Él quiere ser yo, pero no puede. Gracias por todo lo que me estás diciendo. Bueno, no me lo estás diciendo, pero yo es como que a través de tanto tiempo de terapia que hago con vos, yo ya es como que te leo lo que me vas a decir. ¿Eh? Trani quiere ser como yo. Trani quiere tener mi posición. Trani quiere mis herramientas. Trani quiere mis contactos. Él me admira. Él me ama. Solo que no me lo sabe decir. Pero fraternalmente. No vayas a creer que lo de los travestis es real, por favor. Ah, no, está bien. Bueno, ya fue, loco. Ya está. Ya fue. Fue. Me descargo esta porquería que llevo dentro. El odio le hace mal al que lo tiene. A mí no me va a hacer nada porque yo no tengo esos sentimientos. Solo espero que te llegue el mail. Eh, Me dio un poco de miedo porque leí que me pusiste feliz Navidad y próspero año nuevo. Estamos comenzando noviembre. Quizás es una manera de decir, pero me preocupó. ¿Por qué? Convengamos que uno tiene un trabajo espiritual grande, pero la asistencia de un analista es útil, ayuda a que uno se sincere y escuche estas devoluciones magníficas que me estás dando. Él quiere ser como yo. Él quiere ser como yo y no me lo sabe decir, como los chicos. Gracias. Bueno, cuando me hagas el video de evolución de esta sesión, te voy a transferir. Pero necesito que me digas cuántos son tus honorarios por hacerlo así, ni en forma virtual, sino por videos.
Y te agradezco, Gregorio. Nada, ya está, ya lo entendí. Ya está. Entendí todo. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Cuando llegue tu devolución, te voy a transferir. Decime cuánto te debo. Gracias.